Bueno, entonces como les decía, ya damos lectura a la acta de iniciación de clases. ¿Estaría bien así o le quitamos esta parte ya así? Ya sabiendo que igual es 70-30 parciales en semana 4, 8, 10 y 16, o lo dejamos incluido ahí. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, voy a pasar a preguntarle a cada uno de los que tengo aquí en lista. Y pues acá para ver si están de acuerdo con el acta de iniciación, como queda, para poder continuar, ¿vale? Andrés Ávila, ¿está de acuerdo con el acta de iniciación como ha quedado? Sí, señor, de acuerdo. Ok. Acá escribo Meet como para que quede constancia de que pues, durante la sesión que es grabada en Meet quedó acordado. Dairo Barrera está de acuerdo con el acta de iniciación como ha quedado. Sí, señor, estoy de acuerdo. Vale, gracias, Dairo. Johan Becerra no está. Esteban Chía está de acuerdo con la acta de iniciación de clases como ha quedado. Yo voy a Esteban Chía conectado, ¿se desconectó? Ok. César Divantoque. Ok, ahí está. Diego Garzón. Ah, Mario Gómez, ¿está de acuerdo con el acta de iniciación de clases como ha quedado? Mario Gómez nos responde por el chat que sí, señor. Vale, Mario, muchas gracias. Cristian Giovanni, no lo vi conectado, creo que no está. No está. Juan Felipe Lagos, ¿está de acuerdo con la acta de iniciación como ha quedado? Sí, señor. Gracias, Juan Felipe, muchas gracias. Jimmy León, no está conectado. Leider Peralta, ¿estás de acuerdo con el acta de iniciación como ha quedado? Estoy de acuerdo. Vale, Leider, muchas gracias. Miller Pinzón, ¿estás de acuerdo con el acta de iniciación como ha quedado? Ingeniero, de acuerdo. Vale, Miller, muchas gracias. Joan Sebastián Sotelo, ¿estás de acuerdo con la acta de iniciación de clases como ha quedado? Sí, señor. Vale, Joan, muchas gracias. Mario Tau, ¿estás de acuerdo con la acta de iniciación como ha quedado? Señor. Vale, Mario, muchas gracias. ¿Y Andrés está 2 veces? Sí. Así. Está en captura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compañeros. Bueno. Y las listo, entonces tal como ha quedado,
Lo guardo en PDF y la subo al Moodle para que ustedes la tengan disponible ahí. Ahora vamos a revisar contenidos, el contenido de la materia. Esta van a tener disponible ustedes en la... Bueno, ahí quedó el PDF. Ya ahorita se los coloco sobre la plataforma para que lo tengan ustedes disponible ahí para su conocimiento. Nos falta mirar contenidos. Contenidos acá tenemos. Bueno, acá tenemos la presentación de la materia. Está presentación de materia. Una de las áreas de la aplicación de la electrónica se basa en los sistemas de control para la generación y distribución de energía eléctrica y la automatización de procesos industriales. Una extensión de la electrónica análoga a partir de sistemas digitales de control en la electricidad de potencia, la cual permite la conmutación de dispositivos de estado sólido para el control y la conversión de energía eléctrica. En el curso de la electrónica 3 se plantea analizar la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia a partir de circuitos de control análogos y digitales, de acuerdo a aplicaciones industriales de conversión energética. Para la formación de un ingeniero electromecánico se hace necesario estudiar sistemas de relación de la energía, que relacionan la energía y el control de procesos industriales a partir del uso de semiconductores de potencia, cuya activación permite integrar nociones de electrónica análoga y digital, por lo que la asignatura afianza el estudio, análisis y diseño de circuitos electrónicos aplicados al control de sistemas eléctricos o mecánicos, conversión de energía eléctrica e integración a sistemas de automatización industrial. Competencias: identificar características de operación de los semiconductores de potencia, analizar, comprender y conceptualizar circuitos electrónicos de aplicación de la conversión de energía eléctrica a sistemas monofásicos y trifásicos. Generalizar y sintetizar soluciones adecuadas para resolver problemas relacionados con la electrónica industrial y de potencia. Bueno, la metodología ya es prácticamente la misma planteada en el acta de iniciación de clases, pero pues acá no está la parte de sesiones de Meet ni cosas que hablábamos hace un momento. Investigación: esta está asociada a sistemas eléctricos de potencia, análisis de circuitos y aplicaciones de la industria. Medios audiovisuales, evaluación, evaluación de la que hablamos hace un momento, evaluación individual hasta el 70-30 de que trabajamos nosotros. Contenidos temáticos. Entonces acá en contenidos tenemos introducción a la electrónica de potencia e industrial, campos de aplicación de la electrónica industrial, requerimientos, conversión de energía eléctrica, AC-DC, DC-AC, AC-AC, DC-DC, diodos de potencia, diodos de propósito general, diodos de recuperación rápida, diodos Schottky, rectificadores de potencia, monofásicos de media onda, onda completa, con carga R, L, RLE, rectificadores trifásicos de media onda y onda completa, bueno. Práctica de laboratorio, tiristores, dispositivos de disparo, tiristores y dispositivos de disparo. Tenemos rectificador controlado de silicio, SCR, estructura del SCR, características, funcionamiento y fenómenos internos, control de fase mediante un SCR, TRIAC, estructura y características, funcionamiento y fenómenos del TRIAC, control de fase con TRIAC, aplicaciones del SCR y del TRIAC, diodo de 4 capas y DIAC, SVS y SBS, el interruptor controlado por silicio, SCS, el transistor de una sola unión UJT, el transistor de una sola unión programable PUT, disparo y bloqueo de los tiristores, formas de disparo, mecanismos de bloqueo, acopla de señal de disparo de la compuerta, circuitos típicos y protección de los tiristores.
En el capítulo 3 tendremos rectificadores controlados, convertidores AC/DC, principio de operación de control de fase, convertidor monofásico en media onda, convertidor monofásico, convertidor trifásico, onda completa, media onda para cada uno, aplicación de convertidores AC/DC para sistemas electromecánicos, convertidores de tensión alterna AC/AC, convertidor AC/AC monofásico, convertidor con carga resistiva, resistiva inductiva, convertidor de voltaje con PWM, convertidor trifásico por corte de fase, aplicación de convertidores AC/AC, regulación de luminosidad, temperatura, velocidad de motores, transistores de potencia, transistores BJT de potencia, principios de fabricación, función y selección, límites de operación, características técnicas, transistores MOSFET de potencia, principios de fabricación, funcionamiento, selección, límites de operación, características técnicas, transistores de inducción estática SIT, transistor bipolar de compuerta aislada IGBT, aplicaciones, circuitos con transistores de potencia. Seguimos con capítulo 6, convertidores de tensión directa DC-DC. Sigue fuentes de tensión regulada, fuentes de tensión conmutada, principio general de fuentes conmutadas, efecto de elevación y reducción, convertidores DC-DC con transistores, reguladores con tiristores, aplicaciones, control de velocidad de motores de corriente directa y reguladores de baterías. Convertidores DC-AC o inversores, inversores con transistores, fuentes convertidores, fuente convertidor con onda completa, inversor con control PWM, inversores con tiristores, inversores multinivel. Los inversores y su aplicación en fuentes energéticas alternativas, aplicación de control de velocidad de motores, compensación de armónicos, sistemas de alimentación ininterrumpida, SAI, esos son los SAI. Sistemas de control computacional para electrónica industrial. Entonces, sabemos amplificadores operacionales, almacenamiento y adquisición de datos, aplicaciones industriales para amplificadores operacionales, control de SSL con amplificadores operacionales, microcontroladores y aplicaciones de control de dispositivos de potencia, sistemas de supervisión y comunicaciones, aplicaciones para el control de sistemas electromecánicos. Entonces, como lecturas mínimas, pues vamos en algunos temas propondremos algunas lecturas adicionales y también tenemos esta bibliografía para guiarnos. Está Rachid, Muhammad Rachid, Rachid M, electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones. Hart, Daniel Hart, es Daniel Hart, electrónica de potencia. Timothy Maloney, electrónica industrial moderna. Boristan Nashelsky, electrónica, teoría de circuitos, circuitos electrónicos. Thomas Floyd, para dispositivos electrónicos. Albert Palmo-Albino, electrónica. Saban Martins Carpenter, diseño electrónico de circuitos. Neil Mohan, electrónica de potencia, conversores, aplicaciones y diseños. Dylan, Alfa y Omega, tiristores y triacs. Williams B, Power Electronics, electrónica de potencia. Revistas y enlaces, pues, algunos manuales de semiconductores, información que tendremos en el aula, ¿no? En el Moodle, básicamente. Esos serían los contenidos de la asignatura. Hasta ahí cómo vamos, mis estimados. ¿Todos me oyen bien? ¿Aló, sí me oyen? Sí, señor. Vale, entonces muchas gracias.
Bueno, ya para entrar en materia, pues tendremos lo siguiente. Ahí, ya lo veo. Bueno, la electrónica 3, o electrónica de potencia, electrónica industrial, entonces tendremos que, digamos que ya para recordar, que eso ya en la ONU pues ya habíamos hablado de lo que es la electrónica, ¿no? Pero entonces aquí ya lo enfocamos a la parte de la electrónica, vamos a verlo como enfocaba ese control de conducción y control de electrones, vamos a enfocarlo a que va a ser como a comportarse como un interruptor de estado sólido, ¿sí? Eso es el enfoque que vamos a tener los semiconductores en esta electrónica, no como tal como condicionadores de señal, no. Entonces, la electrónica simplemente se dedica a esa parte, ¿sí? A mirar cuándo está la conducción y el control de flujo de electrones, ¿vale? De las partículas cargadas. O sea, haciendo uso de la manipulación de la carga de los materiales y entonces actúa permitiendo o no flujo de electrones, ¿cierto? De cargas. Entonces, a eso vamos a enfocarnos a que esa manipulación del flujo va a dirigirse más a que a actores como circuitos conmutadores, digamos, elementos conmutadores. Entonces, ¿cómo hace ese control? Aquí decimos que aquí lo hacemos partiendo de la variación de alguna señal eléctrica, ¿cierto? Haciendo uso de elementos pasivos y activos, pues eso es lo que nos va a permitir que haya transmisión de información sobre las señales eléctricas, ¿cierto? Entonces, básicamente, a eso es lo que vamos con la electrónica. Entonces, ¿dónde hacemos la aplicación de esa electrónica? Entonces, tenemos las etapas ya como tal, ¿cierto? En las que vamos a buscar hacer la aplicación de esta electrónica 3. Entonces, vamos a que tenemos como tal las siguientes etapas. Tenemos la distribución de energía eléctrica, ¿cierto? Tenemos la automatización de procesos industriales, ¿cierto? Y todas, digamos que su fin como tal es la electrónica industrial y la electrónica de potencia. La electrónica de potencia es parte de la electrónica industrial. ¿Mm? ¿Listo? Pero, bueno, pero digamos ¿qué hace la electrónica industrial? Digamos que la electrónica industrial es la que se encarga como tal de la finalidad de los procesos, ¿sí? Pero para esa finalidad, entonces necesitamos ya conocer como tal qué tipo de energía requiere ese elemento para funcionar, ese circuito o ese proceso o ese dispositivo electrónico que se tiene, qué tipo de energía requiere. Entonces vamos a recordar que nosotros tenemos energía continua, ¿cierto? Y energía alterna. Entonces, veamos este ejemplo que tenemos acá. Esto ya es muy conocido por todos, son fuentes de energía, fuentes alternativas de energía, ¿no? Eh, entonces acá tenemos una placa, un panel solar, ¿cierto? Alimentado por la luminosidad, por la luz del sol, ¿cierto? Entonces, esta energía eh, básicamente llega a regularse y almacenarse en unas baterías, y de esas baterías lo que voy a obtener
en esas baterías lo que voy a obtener pues es energía en forma de corriente continua, ¿cierto? ¿Y qué necesito yo para un hogar? Actualmente lo que tenemos nosotros es electrodomésticos y en casa o dispositivos que funcionan con corriente alterna, ¿cierto? Para nuestro caso 120-60 hercios. Entonces, este conversor o inversor que llamamos, conversor pues porque me convierte de energía directa a energía alterna. Y pues su nombre que conocemos en la electrónica de potencia lo conocemos como circuito inversor, dispositivo inversor. Entonces aquí lo que logramos, lo que hacemos es eso, ¿sí? Entonces vamos a, como competencia, a tener que analizar, comprender y conceptualizar circuitos de aplicación en la conversión de energías y a generalizar y sintetizar soluciones adecuadas para resolver problemas relacionados con la electrónica industrial. ¿Listo? Entonces vamos a tener procesos donde vamos a requerir convertir de energía alterna a energía corriente continua, ¿cierto? Energía indirecta. Vamos a convertir de energía continua a corriente continua, ¿cierto? De energía continua, en forma de corriente continua a corriente alterna. O de energía en corriente alterna a corriente alterna también. ¿Listo? Digamos que esos son los circuitos básicos o más comunes que vamos a encontrar nosotros en la electrónica de potencia. ¿Todos me están oyendo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Vale, Felipe, muchas gracias. Me da cosa que se vaya nos falla la comunicación que está lloviendo un poquito acá en este lado de Vitama, por lo visto. Ok. Eso es como competencias que deseamos desarrollar durante este curso. ¿Listo? Entonces ya hablamos de nuestros contenidos temáticos, que básicamente, en una forma resumida, vamos a decir los que son la introducción a la electrónica industrial, los tiristores, dispositivos de disparo, reguladores de corriente alterna, reguladores de corriente directa, inversores, sistemas de control computacional para la electrónica industrial. Digamos que eso es en una forma resumida lo que vamos a tener. ¿Ah? Entonces, para contextualizarnos un poco, tenemos este grafiquito, ¿sí? Básicamente lo que estamos viendo, perdón por la resolución, no, bueno, lo que queremos ver ahí básicamente es que tenemos unas formas de energía específicas, una cantidad de dispositivos específicos que se alimentan con la energía que conocemos nosotros, ¿cierto? Pero pues realmente esos dispositivos van a funcionar vamos a ver, es que son dispositivos que se conectan a la DC, ¿sí? Tanto en hogar como en industria. Vamos a ver que se conectan a la red de AC, ¿cierto? A los 120-60 hercios, pero como tal sus circuitos o sus componentes internos no trabajan a 120-60 hercios, ¿cierto? O sea, no trabajan o a 208 o a 300, ¿sí? No, así se conectan a la red de alimentación de comercial, bien sea industrial o domiciliaria, ¿cierto? Sus circuitos internos tienen otra forma de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, nuestras computadoras tienen las que llamamos los cargadores, ¿no? Le llamamos con el cargador, conéctale el cargador, ¿cierto? Básicamente todos tienen que obtener una fuente que llamamos nosotros, en la cual hace la conversión de energía a la forma de energía que necesita realmente los circuitos internamente. ¿Mm? Entonces, eso es lo que, digamos que trabaja la electrónica industrial, la electrónica de potencia. La electrónica industrial me dice exactamente qué requerimientos tiene
el dispositivo o el elemento para funcionar, para operar. Y la electrónica de potencia se encarga de suministrar el tipo de energía, de convertir el tipo de energía disponible al tipo de energía en el cual va a suministrar o requerir el proceso, el dispositivo, o el elemento, el artefacto que va a desempeñar, ¿sí? Digamos que esa es la forma en que trabajan la electrónica de potencia dentro de la electrónica industrial. ¿Mm? Es así como tenemos nosotros todos los sistemas energéticos que en todo momento están satisfaciendo las necesidades energéticas de los diferentes elementos que encontramos. ¿Listo? Entonces, todos los circuitos electrónicos requieren una tensión de alimentación específica. En general, los circuitos se alimentan con una tensión continua de 1 voltio a 100 voltios, ¿cierto? De la energía que demandan los circuitos se puede obtener de diversas fuentes: red eléctrica, batería, panel solar, un generador eólico, eléctrico, generador eléctrico, etc. Pero siempre es necesario transformar la energía eléctrica utilizando circuitos específicos cuya misión es tomar la energía de la fuente y transformarla de forma adecuada para que pueda ser usada por la carga. ¿Listo? Ese es básicamente lo que encontramos permanentemente, día a día, en todo momento, en la vida diaria, digamos, valga la redundancia. Es que cayó un pequeño rayo y me desconcentró. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se transforma la energía eléctrica? ¿Cierto? Lo que les decía hace un momento. Entonces vamos a llamar convertidores o conversores. ¿Listo? ¿Qué es básicamente un conversor o un convertidor? Yo tengo una fuente de energía en CC o en CA, ¿sí? Y con un convertidor electrónico voy a obtener que me alimenta la carga, obtengo también CC o CA. Entonces, lo que hablábamos antes, puedo tener diferentes fases, digámoslo así. Puedo tener de CA a CC, vamos a llamarlo un rectificador. De CC a CC, vamos a llamarlo fuente de alimentación, o regulada, o bueno, ahí ya más adelante veremos eso, ¿sí? Un convertidor de CC a CA, vamos a llamarlo inversor. Y un convertidor de CA a CA se tienden a hacer conectando un rectificador y un inversor en cascada, ¿listo? Entonces, bueno, este es comúnmente se utiliza de esta manera, ¿sí? Si yo requiero un nivel de CA específico, entonces primero convierto esa CC esa CA a CC y después con un inversor convierto nuevamente CC a CA. ¿Listo? Y a esta parte de la electrónica potencia que estudia todos estos convertidores, ¿sí? Y sus aplicaciones, sus comportamientos, toda esa parte, la llamamos electrónica de potencia. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo pues básico y sencillo. Tenemos una fuente alterna, una fuente DC, unas baterías, y acá tenemos una carga a un voltaje 1 específico, una carga 2 a un voltaje 2 específico, una carga 3 a un voltaje 3 específico. Podemos simular que es un taller, ¿sí? Acá tiene unas cargas que funcionan con esta, ¿cierto? Con esta red, otras cargas que funcionan con esta redcita, otra carga que funciona con esta red, otro circuito que va con esta, ¿cierto? Cada uno va a un circuito. ¿Sí? Entonces acá tenemos que este convertidor me alimenta un bus DC, ¿cierto? Este convertidor de acá que es DC a DC, es decir, aclaramos que es bidireccional, ¿no? Entonces, alimenta la batería, la mantiene cargada de este convertidor que alimenta este bus, ¿cierto? Y tengo estos dos convertidores, ¿sí? Que este convertidor me da el nivel DC para este circuito y ese convertidor me da la señal DC, la señal AC, perdón, para este circuito, ¿cierto? Y este convertidor que es AC-AC me saca de la fuente alterna directamente y me alimenta el circuito de esta carga a este voltaje específico, ¿cierto? Pues acá todo eso son convertidores que son eh, estudiados por electrónica de potencia.
Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna inquietud, duda o pregunta? ¿Me oyen bien? ¿Todos me oyen bien? Sí, señor. Vale, Andrés, muchas gracias. Vale, entonces la electrónica de potencia. Como definición vamos a decir que es una disciplina dedicada a la conversión de energía eléctrica de una forma a otra. Tenemos las que dijimos antes, alterna-alterna, alterna-directa, directa-alterna y directa-directa, con la finalidad de controlar o cambiar alguna característica, bien sea tensión, corriente, potencia, frecuencia, distorsión, armónicos, número de fases, salidas o aislamiento. ¿Listo? También podemos decir que es una disciplina de naturaleza interdisciplinar, que abarca, perdón, de ingeniería de potencia, ingeniería de control, ingeniería electromecánica, ingeniería mecánica, eléctrica o refrigeración. ¿Listo? Y también decimos que es una tecnología de soporte, ¿sí? Está presente en la mayoría de los equipos electrónicos y eléctricos, por lo que les decía antes, ¿no? Entonces, está la electrónica industrial y la electrónica de potencia pasa a ser digamos que cumplir unos requerimientos que nacen de la electrónica industrial, que es la disposición de la energía. ¿Mm? Ya en este momento, como tal, no se trata de que tenemos un elemento o un dispositivo y queremos darle la energía que necesita para funcionar. Ya en este momento se trata de que tenemos unas fuentes de energía y que necesitamos convertirla en energía para que sea utilizada, ¿cierto? La energía, la forma de energía, eh, digamos que más adecuada para suministrarla a los usuarios. Ya no hablamos de requerimiento de un dispositivo, un artefacto, sino de una cantidad de usuarios, que es lo que hablamos de las energías alternativas, ¿no? De la electrónica de potencia. ¿Listo? Se ocupa de la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y conversión de la electrónica de potencia. Entonces tenemos nuestros dispositivos eh, de estado sólido, entonces va a ser alimentada por ¿qué? Que haga la máxima transferencia de energía en relación a entrada y salida, ¿cierto? Y va a tener alimentación también por la parte de los circuitos de control que regulan esa cantidad de energía de salida deseada. ¿Mm? Entonces acá tenemos un control que puede ser analógico o digital. ¿Mm? Tenemos una electrónica de circuitos o dispositivos y una electrónica de potencia que puede ser estática o giratoria. ¿Mm? Entonces todo esto es lo que me resume a mí o me da como resultado la electrónica de potencia. Ese control es el que me va a decir, bien puede ser analógico digital, me va a decir a mí, básicamente, eh, suba o baje la salida, o me va a decir, está muy alta o muy baja la entrada, suba o baje la salida, por ejemplo, o disminuya la velocidad, bueno, etcétera, ¿sí? Estos dispositivos electrónicos son los que van a realizar esa tarea que se les asigna a través del control, ¿sí? Y estos dispositivos van a controlarme o van a tener digamos que la apertura o cierre de la potencia que me generan estos generadores, ¿sí? Que pueden ser estáticos o giratorios, bueno. Listo, entonces, digamos que la electrónica de potencia va a ser el músculo, ¿cierto? La electrónica, microelectrónica va a ser el cerebro, y estas dos operando juntos como resultado de tener el control de grandes cantidades de energía con una eficiencia muy alta, cada vez mayor, dice acá, porque pues eso es el objetivo de toda la parte de energías, ¿no? Aumentar eficiencia, que la energía que alimenta o me entra a mi fuente, de mi fuente, perdón, sea mayormente aprovechada por la tarea o operación que se va a llevar a cabo o se va a desarrollar, ¿cierto? Lo que se busca es que haya menor pérdidas en disipaciones o cosas parecidas. Entonces, decimos que la electrónica industrial estudia la adaptación de sistemas electrónicos de potencia a procesos industriales. Un sistema electrónico de potencia es aquel circuito electrónico que se encarga de controlar un proceso industrial donde interviene un trasvase y procesamiento de energía eléctrica
entre la entrada y la carga, estando formado por varios convertidores, transductores y sistemas de control. Ten en cuenta que por definición aplica para casi cualquier elemento o dispositivo que ustedes conozcan en la industria, ¿cierto? Entonces, aplicación de la electrónica de potencia. En la electrónica, aplicaciones domésticas, tenemos menores a 3 kilovatios. Entonces, tenemos fuentes de alimentación para equipos informáticos, equipos de oficina, iluminación, video, televisión, fotografía, audio, cargadores de baterías domésticos, control de motores de lavadoras, lavaplatos, refrigeradores, calefacción, aire acondicionado, bombas de sobrepresión y pequeña maquinaria como taladros o soldaduras, ¿cierto? Entonces, en todos estos elementos vamos a encontrar aplicaciones de electrónica de potencia, lo que les decía antes. El equipo informático no funciona, las board o memorias, unidades de CD, sonidos, amplificadores de audio, televisores, esos elementos internamente ninguno va a tener funcionar a 120. ¿Mm? Entonces todos tienen aplicaciones de electrónica de potencia para convertir la energía de nuestra red de 120 a 60 Hz, hablando de acá en Colombia, ¿no? A los 12 voltios o 5 voltios o 3 voltios que requieren los circuitos que tienen internamente, la electrónica que tienen internamente los dispositivos. Igual para la electrónica, para los motores que tienen una lavadora, por ejemplo, que aquí la tenemos en pantalla, ¿no? Esta lavadora pues tiene un motor internamente, depende de la lavadora, podrá trabajar eh, con con la corriente alterna o con la corriente directa, ¿no? Entonces ahí requerirá un conversor. Eh, las bombas de agua que tiene internamente la misma lavadora o un lavaplatos tienen bombas de agua internamente. El motor de un refrigerador, todos ellos requieren una conversión de energía eléctrica. Ya en la parte industrial también encontramos el control de motores. Entonces, si, por ejemplo, la mayoría de control de los motores, pues funcionan para la parte de robótica, funcionan con DC, ¿no? Eh, o para la parte de automatización también requieren motores en DC y requieren sus controladores, su conversión de energía de la red de AC a sus valores en DC nominales. Sistemas de alimentación. En la parte de industrial, pues ya dijimos también ejemplos, las UPS industriales, los cargadores industriales de baterías, la iluminación industrial. eh, bueno, también todos ellos requieren sus voltajes específicos. Entonces, en la industria tenemos básicamente que son potencias sobre 10 kilovatios a 100 kilovatios, ¿no? Son equipos de telecomunicaciones, UPS. Estos sistemas de alimentación generalmente eh, es muy poco los equipos que coinciden el voltaje que requieren. A veces requieren hasta 3 equipos de conversión diferente para todos los equipos. Hay equipos que van a menos 48, 24, a 12, a más o menos 48. Entonces, esta parte es que requiere bastante. La parte de rayos X, ecógrafos, en la parte de salud, ¿no? Vehículos a baterías, tenemos los montacargas eléctricos, los carritos tipo golfitos. En muchas partes ya flotas de taxi enteras ya están convertidos a híbridos o eléctricos totalmente. Mm, Sistemas de alimentaciones a bordo. Acá tenemos en la parte aeronáutica. Ese ejemplo también aplica para navíos.
navíos ¿y qué? Y aeroespaciales. Aeroespaciales. Hay uno, no está acá. Pues está pero en inglés, siempre está atrás. Todos saben cómo trabaja una OPS, ¿cierto? ¿Sí están ahí? ¿Me oyen? ¿Todos conocen cómo trabaja una OPS? Una OPS es lo que también conocen como sistema ininterrumpido de energía o alimentación. SAI, sistema ininterrumpido de alimentación. Estaba acá, pero estaba como, creo que era acá. Sí, miren acá. Acá está, este de acá. Eso es en inglés. Uninterrupted Power System, Power Supply creo que es. Pero en español es SAI. S-A-I. Entonces, es sistema de alimentación ininterrumpido, que es el que cuando se va la energía eléctrica en alguna parte donde requieren alimentación permanente, que es muy crítica la energía, entonces este tiene un juego de acumuladores o baterías y es el que entra a dar la energía. Bueno, acá son sistemas de alimentación, aceleradores de partículas, acá está el acelerador de partículas, fuentes de alimentación dipolo, paramentos correctos de dipolo, excitación RFs, acá están. En la metalurgia, esto sí lo han de conocer ustedes harto, ¿no? Calentamiento por inducción, electroerosión, láser industrial, soldadura, plasma, arrancadores de motores o soft starters. ¿Sí saben cuáles son estos, cierto? Esos que dicen arrancadores de motores soft starters. Vamos a ver uno parecido a este, un arrancador de motor. Este también es excelente ejemplo, este de calentamiento por inducción. Usted no oído hablar de los hornos de inducción, me imagino. En tracción, el transporte urbano, pues la parte de tranvías y flotas de, de buses que son ya eléctricos, o trenes de cercanías también eléctricos, los metros son eléctricos, los trolebús, que son los buses estos eléctricos, transporte de larga distancia, los de la derecha son los maglev, los trenes de levitación magnética. Todos ellos, los que hemos visto hasta ahora, utilizan conversión de energía eléctrica. Entonces acá ya pasamos a aplicaciones de 1000 a 5K, desde 1000K a 5K. Acá tenemos aplicaciones ya de 1 megavatio hasta 1000 megavatios. Y aquí tenemos lo que son las conversiones de las fuentes de energía, ¿no? Entonces tenemos altos de agua, energía eólica, fotovoltaica, nuclear, células de combustible. Y para todos ellos requerimos conversión de energía. Para la transmisión de energía, entonces ya transmisión flexible de corriente alterna en alta tensión, ya FACS, es la eh, transmisión flexible, transmisión en DC de muy alta tensión, HVDC, son aplicaciones también de conversión de energía, distribución de la energía eléctrica, distribución automatizada, compensadores reactivos, conmutadores estáticos, filtros activos para la calidad de la energía eléctrica. Todas estas aplicaciones de energía eléctrica ya están trabajándolas sobre
electrónica de potencia o haciendo uso de la electrónica de potencia para todas estas aplicaciones. Entonces, como hablemos un poquito de historia, entonces, inicialmente, bueno, recuerden ustedes que todo venía trabajado sobre tubos de vacío, ¿cierto? Entonces, hablando un poco de potencia, tenemos que el primer rectificador, que era el de mercurio, se creó sobre 1900, ¿sí? Esto nos dio paso a los tubos de vacío. Entonces, aquí tenemos dos ánodos y el pequeño inducido de hierro que me alimentaba el electrodo de encendido, ¿sí? Entonces, aquí tenía ese pequeño circuitico, era el que me hacía todo, ¿sí? Tenía el cátodo, el inducido, el electroimán, y tenía mis dos ánodos. Y allá tenía un rectificador. Luego pasó el tubo de vacío, ¿cierto? En la década de los 50, y en la década del 40 aquí ya teníamos el transistor de silicio. Pero recuerden ustedes que la dificultad que más apretó con los transistores de silicio, eh, o sea, el germanio fue el primero, ¿no? En la parte de diodos, y la dificultad que se tenía era la fabricación en masa. Que aquí ya se disparó en la década de los 60, 70 y desplazó el tubo de vacío, y sí, los tubos de vacío se desplazaron, fue porque se logró masificar la producción o el trabajo con el silicio, ¿sí? El germanio era muy tóxico y bueno, todo ese rollo que era muy difícil de trabajar por su toxicidad tan alta, a pesar de ser muy eficiente. Pero el silicio lo igualaba, pues no totalmente, pero se acercaba mucho al comportamiento del germanio. Entonces, ahí fue cuando el silicio se masificó, ¿cierto? El procesamiento del silicio se masificó y se disparó la electrónica como la conocemos actualmente, la electrónica transistorizada o de semiconductores. Y aquí ya tenemos el SSR, que era el primer rectificador controlado de silicio, ¿no? En la década de los 70. Y ahí para allá, pues ya tenemos lo que actualmente conocemos desde la década de los 90, como la electrónica de potencia, que son diodos, que si ustedes se dan cuenta, este diodo pues fácilmente eh, tiene un diámetro fácilmente de 1 pulgada, ya es un diodo de roscar, su conexión es roscada y de ojo o de conector de presión, ¿sí? Acá. Y pues su vano vendría siendo toda la carcasa, toda la parte metálica exterior y pues ya es mucho más robusto, ya maneja niveles de voltaje y corrientes pues, tremendamente altos con respecto a un transistor de los que se iniciaron en la década de los 90 o, perdón, en la década de los 70, ¿cierto? Que ya una pequeña plaquita que me manejaba hasta 30 voltios máximo. Aquí ya me puede manejar fácilmente hasta 600 voltios. Entonces, como dispositivos semiconductores de potencia vamos a encontrar los siguientes. Entonces vamos a tener que la electrónica de potencia o semiconductores de potencia se me dividen en tres básicamente, en diodos, transistores y tiristores. En diodos encontramos los de propósito general, los de alta velocidad y los Scott. Y en transistores vamos a tener los BJT, ya sabemos que los transistores BJT son Bipolar Junction Transistor, los MOSFET, que son Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor o transistor de efecto de campo, de, eh, transistor de efecto de campo de metal óxido, sería la traducción. El IGBT, que es un tipo de transistor de potencia, que es el Insulet Gate Bipolar Transistor, que es el transistor de compuerta aislada. El SID, que es el Static Induction Transistor o transistor de inducción estática. Y de tiristores, pues vamos a tener los siguientes tiristores. Estos serían mis tiristores de...
¿Me oyen bien? ¿Sí están ahí? Sí, señor. Gracias, Felipe, que me quedé hablando solo, hermano. Ok, entonces como tiristores vamos acá, como tiristores de potencia tenemos, eh, o semiconductores de potencia tenemos los tiristores, que son básicamente el GTO, el SITH, el LACCR, el SCR, el RCT, el TRIAC, el MCT. ¿Listo? Entonces el GTO tiene Gate to Off Tiristor o tiristor de apagado por compuerta, el SITH es eh, el tiristor de inducción estática, el LSACCR, que es el Lay Activate Silicon Control, o el rectificar controlado de silicio activado por luz, el SCR, que es el rectificar controlado por silicio, perdón, el RCT, que es el Reverse Conducting Thyristor o tiristor de conducción inversa, el TRIAC, que es el triodo para corriente alterna, el MCT, que es el Mouse Controller Thyristor, ¿listo? Los que son cuando hablemos de estos que están acá, claro que hay más, ¿sí? Hay más, efectivamente, obviamente hay más elementos, pero básicamente estos son los más comunes, los principales, ¿listo? Entonces, cuando escuchemos hablar de estos dispositivos semiconductores, vamos a saber que están hablándonos de eh, semiconductores de potencia, ¿listo? Que tienen funciones, cada uno tiene una forma de activación específica, tiene un funcionamiento específico y tiene un comportamiento diferente del uno al otro, aunque tengan la misma señal o las mismas condiciones, ¿sí? Digamos que no todos van a responder de la misma forma a la misma situación o circunstancia. Cada uno tiene unas características de trabajo. Bueno, tendrán, ¿cómo se dice? Zonas comunes de trabajo donde una señal puede coincidir para todos, pero digamos, dependiendo de la frecuencia que trabaje o los niveles de corriente o voltaje, hay unos más adecuados que otros para esas tareas. Por ejemplo, en diodos de potencia, tengo rangos de operación para diodos de potencia sobre 3000 voltios hasta 5000 amperios. Con un parámetro, vamos a hablar de este parámetro o recordarlo, creo que en la 1 ya lo habíamos hablado, que es el tiempo de recuperación en inverso, que es de 0.1 a 5 microsegundos, ¿sí? Esos son diodos de potencia y sus rangos de trabajo generalmente van sobre estos voltajes y estas corrientes. ¿Sí? Alcanza 3000 voltios con 5000 amperios con una tasa de recuperación inversa de 0.1 a 5 microsegundos. Estas aplicaciones pues en la industria son altísimas. También encontramos otros diodos que ya alcanzarán hasta 6000 voltios y con 3500 amperios, ¿sí? Ya cambia sus configuraciones y lo que les decía hace un momento, dependiendo de la aplicación vamos a encontrar que unos se adecuan más que otros. ¿Listo? Tenemos transistores de potencia, acá tenemos en pantalla un BJT que me alcanza 1200 voltios con 400 amperios, pero una restricción en frecuencia para operación a menos de 10K. Acá tendremos un MOSFET que trabaja 1000 voltios, 50 amperios, hasta 1000 voltios y 50 amperios, y con una frecuencia hasta de 50 kilohercios. ¿Sí? Y hablamos de transistores, recordemos que tenemos el IGBT, ¿cierto? El IGBT y el SIT, que ya me aumentan, digamos que la capacidad de desempeño, pero voy a sacrificar frecuencia. Ya tengo aquí solamente a 20K para el IGBT y el SIT, el SIT, tendré a 1200 voltios hasta 300 amperios con 100K. Entonces, des en cuenta que, pues como todo en la parte de energías, si yo quiero mejorar en un área, en este caso estoy aumentando el rango de voltaje y corriente que puedo controlar o hacer pasar a través de mis dispositivos, pero también te estoy sacrificando es frecuencia. Mientras que un dispositivo BJT o un diodo de
de los que trabajamos en electrónica análoga en la 1, que vemos nosotros, alcanza frecuencias hasta de fácilmente del orden de los megas. Acá des en cuenta que el que más me abarca en BJTs me abarca 100K, ¿sí? Igualmente en esta parte, estos diodos tampoco me alcanzan a computar a frecuencias altas. Los transistores de potencia, los tiristores de potencia que veíamos hace un momento, aquí ya tenemos SCRs, este es un SCR, tenemos acá tenemos, este es un triac, estos de acá son triac. Entonces, en cuenta, este tipo de cable, ¿cómo es que se llamaría en calibre? ¿Saben ustedes? No recuerdo bien cómo es que es el calibre de estos. ¿Dairo está por ahí? ¿Sí me oyen? Primero que todo, ¿me oyen? Sí, señor. Dairo, de pronto, su merced, ¿sabe el calibre, cómo se llama este calibre de este cable? No, no, señor, no tengo idea. Ustedes cuando van a cablear bueno, cuando de pronto si tienen alguno ha sabido cuando se cablea una casa, se habla del calibre del alambre que se va a meter en las ducterías, que dicen que es de 14, 16, 12. ¿Se han oído de eso? ¿Alguno de ustedes? Sí, señor. ¿Y este qué vendría haciendo? Más o menos es como un 12, ingeniero. Ah, sí. Mire el grosor del lápiz y mire el grosor de este. Pero qué, 14. Bueno, estos ya son semejantes a los que van sobre las cuerdas que llaman de media o baja, el calibre de este conector. Entonces, des en cuenta también la cantidad bueno, voltaje de corriente que alcanza. Esos tiristores alcanzan a veces hasta más corriente, aquí está un poquito bajo. Pero des en cuenta la frecuencia, aquí ya hablamos solamente de 400 hercios. ¿Mm? Aquí hablamos de 20 kHz para este CCR. Y aquí hablamos para un MST de hasta de 5 kHz nomás, o sea, son frecuencias de conmutación muy bajas. Pregunta, de lo que ustedes recuerdan, no sé qué tan lejitos están. ¿Qué pasa si este triac, bueno, recuerden ustedes, o venga, hablemos aquí de un transistor, aquí con este BJT. Acá me dice que trabaja menos de 10K, ¿cierto? Entonces, pongamos que aquí tengo mi señal a 60, ¿cierto? ¿Qué pasa si a este transistor yo lo alimento con una señal que exceda los 10 kHz? ¿Leider está por ahí? Leider, ayúdanos con esta pregunta, porfa. Señor ingeniero. Si decimos que ese transistor trabaja, este de acá, este BJT, trabaja o opera a menos de 10 kHz, ¿qué pasa si yo le coloco una señal de más de 10 kHz? ¿Qué pasaría? Pues supongo que no funcionaría muy bien, pero no sé la verdad. De pronto por la alta frecuencia no alcanza a detectar la señal y no abre, por decirlo así, no conduce.
O sea, recordemos que, digamos que lo vemos como conmutador, ¿cierto? ¿Qué le pasaría a un interruptor? Pongamos el ejemplo, ¿sí? Si yo le pido a ese interruptor que trabaja a máximo 10 kilohercios, lo pongo a que se abra, o sea, 10 kilohercios, digamos que hablando de interrupción y conmutación, es que ¿se acuerdan de esa frecuencia? Que es que en un segundo haga 10.000 ciclos, ¿cierto? Todos se acuerdan de esa definición, ¿cierto? ¿Alguien no recuerda esa definición? Perdón, pregunto. Ok, me imagino que todos recuerdan. ¿Qué pasa si le pido a este interruptor o a una persona que me dice, no, yo máximo le voy a abrir a usted 10 veces ese interruptor, 10 veces se lo abro y se lo cierro? ¿Qué pasa si le digo, no, hermano, tiene que trabajarlo 20 veces ahora? Pero el man dijo, no, es que yo por más que me fuese máximo, le cierro y le abro 10 veces en un ratico. Yo no, tiene que mandarlo 10, 20 veces. ¿Qué pasará cuando yo vaya que si acá tengo mi fuente y acá tengo mi carga? Mi carga sí va a recibir esto no va a tierra, ¿no? Eso es redundante. Tienes que cerrar el circuito acá. Acá tiene mi carga. ¿Ustedes creen que esta carga va a recibir las 20 veces abierto y cerrado el circuito que le estoy pidiendo? ¿Sí la va a recibir como se la estoy pidiendo? Si el señor que maneja el interruptor ya dijo que trabaja máximo a 10. Entonces, ahí lo que decía Leider, habrá momentos donde le esté pidiendo carga y esté abierto, probablemente, donde no necesite la carga y me lo deje cerrado, porque habrá momentos donde digo, debería estar abierto y él todavía está cerrado, porque no responde tan rápido como yo le voy a pedir que me responda. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, acá un MOSFET sí me podría responder, ¿cierto? O sea, acá el BJT no me serviría, pero vea que el MOSFET sí me serviría. Pero me va a decir, no, yo le trabajo, pero si me baja la carga. Entonces acá tenía 400 amperios, acá ya solo tengo 50 amperios, pero me aguanta la velocidad. Entonces lo que les decía, el principio de funcionamiento de ellos puede que ambos sean conmutadores, o sea, se comporten como, o yo los puedo configurar como interruptores, pero las operaciones o los desempeños que yo necesito, ellos no todos los van a cumplir. Entonces ahí también toca saber seleccionar el dispositivo o el elemento que cumple los requerimientos que se tienen o la situación específica que se presenta. ¿Listo? Es que me volví un poquito pensando en explicar esa parte. Bueno, damos un poquito de simbología. Entonces tengo la simbología del diodo. ¿Listo? El diodo. Su ánodo, su cátodo y conduce solo de para allá. ¿Cierto? En un solo sentido. Corriente de ánodo, cátodo, flujo convencional. ¿Listo? El tiristor. Su ánodo, su cátodo. Este vendría a ser un tiristor tipo SCR. ¿Listo? El SCR tiene este modo de funcionamiento. Esta simbología corresponde a un SCR. Entonces acá tengo V sub acá, tengo un voltaje positivo y un voltaje negativo. ¿Sí? Un voltaje positivo, un voltaje negativo. Y un flujo de corriente. ¿Mm? Y acá aparece una tercer terminal. ¿Sí? Vamos a llamar a compuerta. Vean, dense en cuenta. Para mis tiristores,
voy a tener una tercera terminal que voy a llamar compuerta. Esa compuerta en cada uno de ellos va a cumplir una función específica y va a tener una forma de operación específica. ¿Listo? Acá tengo simbología de tiristores y del diodo. El del transistor no cambia. Para el BJT y el MOSFET sigue siendo la misma simbología. Acá tengo la simbología del triac, que es el otro tiristor. Acá tengo mi compuerta. ¿Sí? Acá tengo el BJT de potencia. Este es el MCT. Listo, aquí también tengo la compuerta, su ánodo, su cátodo y la compuerta. El LACCR, el MOSFET de canal N, MOSFET de canal N. Ese sería el IGBT y el SIT. Entonces, estos de acá son transistores. Y estos de acá, de este lado, son tiristores. ¿Listo? El tiristor tiene su compuerta cada uno. ¿Listo? Compuerta. ¿Listo? Sí, importante por favor que tengan presente ustedes el símbolo del TRIAC, del MOSFET, del BJT, ya lo conocen ustedes, del diodo y del SCR. Los que son los más comunes que más vamos a trabajar. Diodo, SCR, que es este de acá, TRIAC, BJT ya lo conocen, ¿no? Y MOSFET de canal N. Son los que más vamos a trabajar y a ver durante el desarrollo del curso. Bueno, acá tengo un pequeño diagrama, una pequeña gráfica, perdón, con las curvas que me dan más o menos la región de trabajo, donde me asocia la potencia en voltamperios y la frecuencia en hercios, dentro de las cuales operan los SSR, los GTO, MOSFET, IGBT y BJT. De lo que les decía hace un momento, los elementos que, bueno, si se dan cuenta, es el más general es el GTO, el Gate-to-Know. El de vaga por compuerta, que es el GTO, es el más común que me tiene esta región de acá. ¿Listo? Esta curva rosada. Si yo quiero aumentar la velocidad de operación, sacrifico potencia para que me permita trabajar a mayor velocidad. Pues igual que en la electrónica 1, el MOSFET o el FET se caracteriza porque trabaja a frecuencias mucho más altas y disipa mucho menos potencia. En esta parte, su ventaja más grande con respecto a los demás va a ser siempre la frecuencia de operación. Su velocidad de respuesta es muy alta con respecto a la de los demás. Ten en cuenta que prácticamente duplica a todos. Pero su cantidad de potencia que maneja es muy pequeña con respecto, por ejemplo, a la del SSR. Que el SSR pues, es el que más potencia me permite manejar. A pesar de que maneja frecuencias tan altas que, pues, si nos damos cuenta, es el orden de los kilohercios, ¿no? De unos cuantos kilohercios. Entonces, esta gráfica me permite ver más claramente esa parte, la relación de potencia y frecuencia, que es evidente. Y pues un BJT, pues a pesar de ser tan balanceado en su nivel de potencia y frecuencia que maneja, pero pues es de bajas prestaciones. Acá vemos a unos cuantos más de la familia de digestores y pues que lo relacionan acá para poder ver su comportamiento. Entonces acá tengo esta tridimensional donde tengo voltaje, frecuencia, acá tengo la frecuencia y corriente. ¿Listo? Te das cuenta que aquí me maneja es el voltaje de apagado. ¿Sí? Porque más adelante veremos que tengo una característica en el modo que utilizo estos elementos. Es que su voltaje
Pregunta para alguno de ustedes que quiera recordarme. Cuando yo tengo un diodo en conducción o polarizado en directa, este B sub acá, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale este B sub acá para un diodo de silicio? Corchadores, digo, pero pregunta de parcial, ¿sí o no? ¿Cuánto vale este B sub acá para un diodo de silicio? ¿0,7? 0.7 nos dice Don Leider. Vamos a aplicar un poquito de mecánica estadística. 0.7. A ver, ¿quién está por acá? Andrés, ya, Cristian, vean. Cristian, Don Leider nos dice que acá este voltaje entre el cátodo está polarizado en directa por un diodo de silicio de 0.7 voltios. Don Cristian, ¿qué dice? Don Cristian tiene como dificultades de conexión. Ya, Jairo ingeniero, ya. Ah, ya me escucha. Cristian, ¿estás ahí? Sí, Sí, señor. no había permitido que, bueno, me salió un mensaje, pero igual no entendí bien la pregunta, ingeniero. Ah, que es que yo estaba preguntando que para este dibujito que hice aquí al monachito de la izquierda arriba, decía Ujú. que si tengo un diodo de silicio polarizado en directa, ¿cuánto sería ese voltaje ánodo cátodo sobre el diodo? Don Leider me dice que es 0,7. Yo pregunto que si es 0,7 o que si no es 0,7. Que acudamos a preguntar a si es así o no es así. Su merced que dice que si es así o que si no es así. Cuando está polarizado, sí, consume 0,7. 0.7 de caída sobre el diodo. Sí, cuando está polarizado, cuando está abierto puede ser el voltaje del circuito. Perfecto, me encantó. Muy bien, Cristian. Entonces, des en cuenta, gracias, Cristian. Des en cuenta que aquí esta gráfica nos señala el voltaje off, por lo que nos acaba de responder Cristian, que cuando está off o abierto, esto es para circuito cerrado, ¿cierto? Y cuando está abierto, este voltaje va a ser el de la red, ¿cierto? El voltaje que me va a caer acá. Entonces, si el voltaje cerrado es tan bajito, y estamos hablando de que, miren, esta escala de voltaje está en voltios, en kilovoltios, y tengo una caída de 0.7, pues ante esta escala que tenemos acá y una caída de 0.7, pues esta caída de tensión de 0.7 es despreciable o insignificante para nuestro circuito, ¿cierto? Entonces, idealmente vamos a decir que cuando está cerrado, su caída de tensión es cero. O sea, no necesito saber cuánto soporta encendido el diodo, porque es despreciable, es muy bajo, ¿cierto? Lo que sí necesito saber es cuánta corriente me aguanta ahí, ¿cierto? La corriente que ya va, esa sí ya va en amperios, ten en cuenta. Y también lo que necesito saber es cuánto soporta cuando está en abierto, que ese voltaje, si recuerden ustedes que si es muy alto y el diodo no lo aguanta, me puede llevar a avalancha, ¿cierto? Perdón.
Bueno, retomando, qué pena con la interrupción. Este voltaje de apagado es el que necesito, porque si el voltaje que soportan apagado es más bajo, es más alto, o el que pide circuito es más alto que el diodo soporta, o el elemento me soporta, pues me lo va a llevar a la avalancha, ¿no? Y recuerden que en avalancha, pues ya prácticamente está en ruptura, ¿no? Me daña el dispositivo. Es por eso que aquí me están teniendo el voltaje apagado en cuenta. Y bueno, la frecuencia de lo que les decía antes, si le suministro más, le pido más conmutación de la que el dispositivo viene predefinido para soportar, pues obviamente me va a tener más funcionamiento en mi circuito, ¿cierto? Mi carga pues va a ser afectada. ¿Listo? Bueno, acá tengo algunos rangos de aplicaciones. Esta gráfica tiene algo interesante, que es que me da el rango actual, o sea, en las líneas continuas de la gráfica, me dicen este dispositivo, por ejemplo, los tiristores, o el TRIAC, o el GTO, actualmente en qué usos se están dando. Y en la línea punteada o discontinua me va a decir a dónde se espera llevar la aplicación de esos dispositivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los MOSFET actualmente están trabajando para la parte de microondas en refrigeración, perdón, en microondas, el módulo de transistor, microondas, VCRs para audio, fuentes conmutadas, la parte de automoción, ¿cierto? Los GTO están trabajando para la parte de trenes eléctricos, para la parte de SAI, o sistemas de alimentación ininterrumpida, para la parte de control de motores. Los TRIAC trabajan, por ejemplo, con lavadoras, los tiristores estarán para las redes de HVDC. ¿Mm? Y se aspira, pues en este caso, al tiristor, que está entre 10 y 100 megas, se aspira a llevarlo a más, ¿cierto? Hasta más de 100 megas. Eh, entonces, digamos que eso es lo que estamos viendo, que se aspira a que aumenten las aplicaciones y los niveles de corriente o voltaje que se pretende que lleguen a manejar. Bueno, acá tenemos en la parte de circuitos de electrónica de potencia, recordando los nombres los nombres y las fases, pues digamos de alguna manera en las que se hace la conversión, ¿cierto? Acá recordemos que tenemos los convertidores de corriente continua, rectificadores que pasan de continua a continua, reconvertidores, rectificadores de alterna a continua, reguladores de alterna a alterna e inversores de continua alterna. ¿Listo? Cuando usted vaya a hacer una consulta, pues por favor recuerden el nombre, ¿sí? Para que no tengan, pues que buscar primero conversores de potencia y después buscar cuál es el pertinente para el sentido de la conversión, ¿no? Si es continua, continua, convertidores, alterna, alterna, reguladores, alterna, continua, rectificadores y continua, alterna, inversores. Digamos que eso es como los cuatro que vamos a manejar nosotros. Bueno, acá tenemos ya para aclarar un poco más y explicar un poquito más las dudas. Bueno, ya es muy conocido por ustedes, circuito, que han trabajado bastante, yo creo, ya lo conocen bastante ya. A ver, que aquí no me he escuchado por acá. Miller, ¿Miller está?
Miller, ¿estás ahí? ¿Me oyen todos bien? Sí, señor, sí, ingeniero. Vale, Miller. ¿No se recuerda el nombre de este circuito? Si no estoy mal, es un rectificador, un puente rectificador de Dios. Puente rectificador. Sería como algo así. Sería como un puente rectificador. ¿No es un rectificador de tap central? Rectificador de tap central. Y me rectifica media u onda completa. Media onda u onda completa. Ahí está el soplete. ¿De media onda? Media onda me quedaría acá y baja. Acá y baja. Esa sería media onda. Acá tengo todos los dos hemiciclos rectificados. Vean. Entonces acá me está rectificando onda completa. Muy bien, Leia. Casi Miller. Entonces acá tengo puente, sería el arreglo completo. Acá tengo tap central. Este rectificador de tap central únicamente puede rectificar con tap central en la onda completa. Y acá tengo un convertidor de CA a CD. ¿Qué cambio? ¿Sí le hago un cambio ahí? A ver, otra vez. Va otra vez. Felipe, ¿qué cambio le ves ahí? El tipo de diodo, ingeniero. Muy bien, ese es un cambio. Dairo, ¿estás ahí? Sí, señor. Ya Felipe nos dio soplete. Usted dígame otro. ¿Qué tipo de qué cambio le vio ahí? Además del tipo de diodo. Que solo rectifica media onda. Va otra vez. Voy a suponer que mi fuente es así, ¿cierto? Acá dice 50 Hz, 220. Una sinusoidal de 220 con 50 Hz. Y mi salida es esta que tengo acá. Ya dijimos que estamos rectificando con un tap central onda completa. Rectificador de onda completa con tap central. Y ahora tenemos Ya Felipe nos dijo que tengo cambiar, en lugar de Dios, ahora tengo SCR. Y acá tengo, si acá tengo semiciclo positivo y acá tengo, esa sería la rectificación de mi semiciclo positivo. Entonces en cuenta una cosa. Aquí ya este pedazo de acá no me lo está rectificando, me rectifica solo a partir de acá. Pero me está rectificando en ambos hemiciclos. ¿Sí ven? Pero aquí no me rectifica este pedazo, vean. Acá este pedazo se queda abajo. Este pedazo no me lo rectifica, vean. Esto es lo que logro aquí, a través de este señor. ¿Listo? Y acá estoy convirtiendo de corriente alterna a corriente directa. ¿Listo? Bien. Entonces acá ya llegamos rectificador, me pasa de alterna a directa. Otro convertidor de corriente alterna a directa, pero ya me cambia otra cosita más, otro parámetro, acuérdense. Acá tengo otro. Aquí me está convirtiendo de alterna a alterna.
Mario Gómez. Señor Si ingeniero, me recuerda la diferencia entre una señal continua y una señal alterna. entre una señal continua y una señal alterna, Sí, la esta de acá es alterna o continua. alterna. Alterna, ¿por qué? Bueno, ¿qué nos ayuda? ¿Quién está por No, allá? Porque cambia de valores positivos a negativos. Sí. Ok. Acá tengo más y acá tengo menos, lo que nos dice Leider. ¿Cierto? Y si supongamos que este negativo fuera acá, así. Sigue siendo positivo y negativo todo este pedazo. ¿Sigue siendo alterna? Porfa, vamos a dar una repasadita después a ese tema para que recuerden bien eso. Vale, acá tengo convertidor de CD a CD. ¿Listo? Esa es otra aplicación también. Es muy sencillo. Y con un transistor acá, colocado acá, una fuente acá y una carga acá, logro hacer un conversor de CD a CD. No es más, miren eso. Esta es la señal que va a recibir mi carga. Esta de acá. Y esta es la que tengo en voltaje la base emisor. O sea, de aquí a acá. Esta es esta señal. No es más. Y aquí ya tendría un convertidor de corriente directa a corriente alterna. Pues acá tengo mis señales que alimentan los gates de estos MOSFET. Y acá tengo la señal que va a recibir mi carga. Acá estaría esa señal. El besugo sería este. No es más. ¿Listo? Básicamente esto es lo que vamos a ver durante el transcurso del curso. ingeniero, una Señor, pregunta. Ese señor. último convertidor de CD, el anterior diapositiva, es que no lo alcancé a mirar ¿Este? bien. ¿Ese ahí lo que sería un puente de Dios? ¿O, Es o el, es el el mismo circuito? principio. Es el mismo O principio. sea, ese que estáis señalando sería un puente de Dios, ¿habría un puente de Dios ahí? Mm, Es una configuración idéntica. Es un circuito, es el mismo principio, digamos. Se basa en tiempos de conducción y polarización, ¿sí? Pero mira que acá solo tengo este diodito de acá, este diodito de acá, este de acá y este de acá. Pero la función de ellos no es rectificar, la función de ellos es desviarme corrientes, posibles corrientes inversas. Esos se llaman en diodos de marcha libre, se llaman ellos. Y es porque digamos que si los tiempos de conducción no dan como tan precisos, acá puedo tener corrientes que si se me dan a la carga cuando está polarizado algún otro, pues me van a hacer es un corto sobre la carga. ¿Sí?
Aquí digamos que estas terminales de acá son las G, mira, estas de acá, ¿sí? Y esta señal de acá está alimentando a G1, que es este de acá, y a G2. ¿Ves? Entonces, cuando me lo está alimentando, lo que va a hacer es que me activa el circuito y tengo un flujo de corriente así, que es un sentido. O sea, me va a quedar más, menos, ¿cierto? En el primer semiciclo, que sería este de acá. Y en el segundo semiciclo me va a trabajar G3 y G4. ¿Mm? Mira, acá está el semiciclo positivo y acá el semiciclo negativo. Y ya me va a conducir perdón, G3 y G4 y me va a conducir de esta manera. Y me va a quedar más, menos. Que seguiría el segundo semiciclo. ¿Ves? Cuando trabaja este, G3 y G4. Y en esos intervalos de tiempo, si llega a producirme una corriente inversa o parecido, entonces estos diodos son los que me van a permitir que sacarme esta corriente por acá, que no me vaya para la carga. ¿Listo? Básicamente eso es lo que hacen esos dioditos de ahí. Se llaman diodos de marcha libre. Me ayuda a controlar armónicos, corrientes inversas, cosas así. Pero no, porque mira que además, cuando hablamos de puente de diodo rectificador, lo que yo tengo es una carga alterna, una fuente alterna y un arreglo de diodos en puente. Acá tengo una carga que no mitad, pero es con diodos. ¿Sí? Acá tengo una fuente alterna. Y me rectifica y me da una señal así. ¿Sí? Y acá tengo una DC, o una AC, perdón. Y acá tengo lo contrario, acá tengo una DC, una señal DC, y acá tengo una señal AC en la carga. La configuración que uno ve de estos diodos es idéntica, pero el trabajo realmente lo están haciendo es la conmutación de estos que tengo acá, estos transistores. Sí, aclaré tu duda, Mario. Sí, sí, señor, ya un poco más claro. Vale, pero igual tranquilos que esto es un repaso general. ¿Sí? Esto vamos a verlo, esto es una unidad, esto es una unidad, esto es una unidad, esto es una unidad. ¿Mm? Y aparte, pues vamos a ver lo que son transistores de, pues, digamos que lo que hicimos hoy es como una presentación, introducción a nuestro curso. Entonces, miren, acá está reguladores de corriente alterna, de corriente directa, inversores. Bueno, que nos faltan hacia esta alterna, directa. Acá están tiristores y acá en la introducción vemos la parte de rectificadores. ¿Listo? Cada una de estas son unidades completas. Hay harto tema para abarcar todavía. No se preocupen que es como para que veamos hacia dónde va nuestro curso, hacia dónde va esta materia. Bueno, ya para finalizar, por favor, una tareita pequeña, ya como para reforzar, es que por favor le den una lectura, digamos, al capítulo 1 del libro de potencia de electrónica de Rachid, de electrónica de potencia de Rachid. Son, si mal no recuerdo, como 16 páginas pequeñas, un cortico ahí. Y bueno, ya ustedes con más calma verán acá acá están las referencias de la materia que hemos utilizado. Con su permiso, detengo aquí la grabación. Ya por hoy terminaríamos con
con lo que tenemos previsto para hoy. Sería únicamente este de acá. De los que están acá presentes, todos estaban cuando realizamos el acta de inicio. Johan Becerra, Esteban Chía, César Divantoque, Diego Garzón, Cristian González, Jimmy León. ¿Está alguno está ahorita? Yo, Cristian, ingeniero. Cristian, acá está el acta de inicio, pues de pronto para que se me le dé una miradita. Está puesta ya está puesta en ¿qué? En Moodle. Y es para ver si usted de pronto está de acuerdo con el acta de iniciación como está está prevista acá. Queda 70-30, pues como siempre se ha manejado con 4 parciales, semana 4, 8, 12, 16. Lo de la semana 8, pues yo creo que lo revisaríamos si podemos hacerlo antes o me parecería oportuno. No sé, ya después ustedes lo revisan y si quieren, pues lo acordamos también. El 30%, pues recuerden que es pues lo del desarrollo de las guías, talleres, consultas, entre otros. El 70% únicamente es parciales. Y pues la metodología la misma que se viene manejando en esta contingencia, que es sesiones de Meet, videos sobre el Drive, que harían los videos en la plataforma y la trabajamos para trabajar en plataforma Moodle. Básicamente sería pues eso. Cristian, ¿estaría de acuerdo? Sí, de acuerdo, ingeniero. Vale, Cristian, muchas gracias. Listo. Y entonces lo añado acá y le voy a guardar al PDF nuevamente para actualizarlo en el Moodle. Sí. ¿Tomaron nota de la tarea? La primera parte pues es para reforzar lo que vimos hoy. La segunda parte de la tarea es porque esto vamos a verlo aplicado a los circuitos conversores o convertidores. Esto se basan en esta respuesta para el análisis de los circuitos. Y la última parte es como para ampliar nuestro conocimiento general de la materia. Básicamente es por eso que quiero que hagan esas lecturas. Listo, ya quedó el PDF con la aprobación que tenemos hasta ahora. ¿Dudas, preguntas e inquietudes hasta ahora? Ingeniero, una pregunta, ¿esa tarea es de solo lectura o hay que entregar algo o subir algo al modo? Solo lectura, Miller. Hombre, pues es compromiso de ustedes, digamos que es algo muy elemental que cuando ponemos esas lecturas, digamos que van a hacer ustedes el refuerzo de lo que vamos a aplicar en el desarrollo de la materia, ¿sí?
Si ustedes lo hacen, pues en el desarrollo de la materia van a ver pues, que se les va a facilitar. Si no, pues cuando estén haciendo un ejercicio van a decir, ay, ¿cómo es que responde el capacitor ante esta señal? ¿Cómo es que responde la bobina en esa señal? ¿Esa ecuación de dónde sale? Pues la mayoría van a ser ecuaciones que salen de la respuesta de un circuito R o RL o RLC o RC, ¿sí? Entonces, pues si se dan cuenta, los contenidos no lo tenemos. Eso es de circuitos, es de la materia de circuitos que ustedes ven, ¿no? Circuitos NRL, circuitos RLC, circuitos RC, RL. Sí, o sea, por eso digo, hagan el repaso. ¿Tú ya ves circuitos? Ok, es perfecto, pues se les va a facilitar bastante. Y lo mismo porque también vemos algunas ecuaciones que salen de métodos numéricos como es para desarrollo con métodos numéricos. Ya, pues, es lo que usted llama métodos de bisección, de Taylor, no sé, Newton-Raphson. Pues son métodos para desarrollo de ecuaciones trascendentales, entonces, pero des en cuenta que esos no están en el contenido de la materia. Pues es bueno que ustedes repasen todas esas cosas a medida que les vayamos avanzando, pues para que se les facilite un poco el desarrollo de los ejercicios. O si tienen herramientas matemáticas y las utilizan también. MATLAB, Maple, Derive, no sé cuáles otras manejan ustedes. También se les va a facilitar bastante. Digamos que las cosas que yo les coloco, gente, no son para que me hagan planas y me escriban y copien, sino porque se las van a necesitar. Ya cuando les pongan ejercicios de la materia o trabajos de la materia, pues ya será o porque vamos a desarrollar algo de ahí y eso sí lo voy a recoger o porque van para algún laboratorio. Simuladores que ustedes manejen, pues hay varios, ya es decisión de ustedes cuál quieren manejar, el que más se les facilite. Está el OrCAD Spice, está el Proteus, está el Multisim. Estoy viendo uno que está por ahí que se llama PowerSim o PSIM, que pues quiero mirar cómo es primero y bien y si logro pues ver que cumple nuestras necesidades, pues se los compartiría. Me parece que es como sencillo y se nos facilitaría por la cuestión también de, pues visual, más agradable. Pero pues también esta libertad de ustedes de que más se les facilite, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más o inquietud. No sé si ustedes tengan todos mi número. ¿Alguno de ustedes no tiene mi número telefónico? Creo que todos lo tienen. Si lo necesitan, o mi correo, no sé. Ahí les envío mi número telefónico, creo que todos lo tienen ya. Ahí sobre el chat les coloco el número. Si quieren escribirme, desde que yo pueda, con mucho gusto les soluciono las dudas o inquietudes, o por correo, o para la tutoría en el horario que dijimos, o en el horario que nos ponemos de acuerdo. Con mucho gusto. Ingeniero, qué pena, yo tengo una última preguntita. Señor Felipe. ¿Las diapositivas su merced las sube a plataforma Sí, o no las envía el sí. correo? No. Pues igual tiene el video. Pero sí yo les coloco yo las coloco en PDF en la plataforma, en el Moodle. Si de pronto se me olvida, usted me escribe y yo se la subo. Si se me presenta aquí lo olvido. Generalmente lo hago no lo hago ahí mismo, sino en el transcurso de la semana se las coloco. Pero si ustedes de pronto ven que hay, este no se lo olvido, pues me escriben y con mucho gusto la coloco. ¿Listo? Ah, bueno, ingeniero, sí, señor, muchas gracias. Vale, pero igual
Fijo el video de la sesión les queda más o menos unos minutos después de que terminamos la sesión. Les llega al correo o en la sesión de calendario que teníamos programada. Usted la mira y ahí le aparece el video de la sesión ya listo. O sea, ambas cosas las tienen. Igual las diapositivas generalmente no llevan tanto texto ni tanta cosa, es más lo que se va explicando durante el desarrollo, el paso a paso. Pero sí, también ahí se las coloco en el Moodle, quedan puestas. Listo, mis estimados, no siendo más, pues